Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos, tarde, pero fieles a nuestra cita diaria con la palabra del Señor. Vengo de viaje de Barcelona y bueno, se me hizo tarde hoy y como no sabía bien la hora en la que iba a llegar, pues he tenido que ir anunciando sobre la marcha, pero bueno, aquí estamos. Entiendo que en España la hora está fuera de lo habitual, aunque veo por ahí a Benito ya que saludó. Pero bueno, no espero que haya muchos hermanos despiertos por aquí porque son las 12:22 de la noche. Hermanos de América, pues ahí van a tener una hora más prontito. Igual vemos algunos hermanos de Ecuador, de Colombia, de Estados Unidos, de Perú, de esos lugares que os soléis conectar. Pero en cualquier caso, bienvenidos a todos. Vamos a tener nuestro estudio bíblico sobre personajes de la Biblia. Vamos a continuar hablando de Silas y vamos a orar en primer lugar para pedir al Señor que Él nos guíe. Señor, estamos agradecidos que tú hoy también nos permites reunirnos, abrir tu palabra y meditarla. Gracias, Señor, porque en cualquier caso, y aunque a veces nos salimos del horario habitual, pero tú nos das la oportunidad, Señor, de poder abrir tu palabra y juntos escudriñarla, meditarla. Sabemos qué importante que es que estemos meditando en esta tu palabra, dejando que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe sobre todas estas cosas. Así que ahora disponemos nuestra vida delante de ti, queremos escuchar tu voz, te necesitamos a ti, Señor, tu palabra nos da la fuerza, tú, Señor, eres quien nos lleva de victoria en victoria y confiamos, Señor, y te pedimos que nos des sabiduría y nos ayudes a entender. Muchas gracias por todos mis hermanos que me acompañan siempre y que juntos podemos disfrutar de este tiempo. Bendícelos y háblale a cada uno, Señor, conforme el propósito que tú tengas. Te lo pedimos todo, te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos los que estáis conectados al directo. Veo un grupito ahí que está conectado y veo dos que han escrito en el chat en directo. A Benito, que dice buenas noches a todos mis hermanos, y a Héctor López dice paz de Cristo, hermanos, Dios te bendiga, Pastor Víctor. Bendiciones también para vosotros, qué bueno que haya alguien por ahí a estas horas. No es lo habitual, pero bueno, me disculpáis que a veces por compromisos, por situaciones personales, por cosas, tenemos que mover la hora. Mira, Beatriz acaba de escribir, buenos días, dice. Querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga. Pastor, gracias por su tiempo. Buenos días, dice Beatriz, ya está viendo amanecer ya Beatriz. Y Brenda, ves, allí en California estamos en una hora más vespertina, no como aquí en España que estamos muy tarde. Buenas, Brenda, y Ana Karina en Ecuador también estamos ahí más prontito, ¿eh? Buenas tardes, Pastor Víctor y hermanos, Dios los bendiga a todos, un fuerte abrazo, dice Ana Karina. Bien, vamos a hablar de Silvano, de Silas, y hemos visto 2 puntos hasta ahora acerca de su vida y en las cuales hemos meditado y hemos aprendido. El punto número 1 es que era un hombre principal, era alguien que era de los principales entre los creyentes, por eso fue escogido con una misión importante de ir a confortar a los hermanos, de ir a transmitirles paz a los hermanos gentiles, para que no permitiesen que los judaizantes les trastornasen y les tratasen de poner pesadas cargas que, como dijo el apóstol Pablo una vez por ahí, ni ellos mismos habían podido cumplir y ahora querían imponérselas a los gentiles, cuando la palabra de Dios ya nos enseña de una forma clara que la salvación viene por gracia, no por cumplir con normas rituales de las leyes antiguas. Vimos en el punto número 2 que Silas era un profeta y ahí nos detuvimos 2 estudios porque es un tema interesante e importante entender bien qué es todo eso del profeta. Hay profetas en nuestros tiempos, cómo era en el Antiguo Testamento, cómo era en el Nuevo, un ministerio si sigue o no sigue, y ahí estuvimos hablando. Bien, hoy vamos a ver punto número 3,
vamos a ver que era predicador. Y está relacionado el hecho de decir era profeta con que era predicador, porque recuerdas que era un profeta, alguien que traía la palabra de Dios a los hombres, al pueblo. Y un predicador que hace, pues lo mismo, predica de la palabra de Dios al pueblo. Nosotros marcamos la diferencia, dijimos que en el Nuevo Testamento hubo profetas, porque el profeta, la característica singular que poseía, es que traía una revelación nueva de Dios a los hombres. Por eso los escritores de la Biblia eran profetas, porque trajeron el mensaje de Dios a los hombres. Bien, un predicador, mostrábamos la diferencia. ¿Qué hace? Bueno, no revela nada nuevo, porque ya tenemos la revelación de Dios completa, que es la Biblia, la palabra de Dios. 66 libros inspirados, desde Génesis a Apocalipsis, nos cuentan toda esa historia que Dios nos quiso revelar, y esa revelación está cerrada. Termina Apocalipsis diciendo que no se puede añadir ni quitar nada de esa revelación. No hay nada más que podamos añadir que Dios no nos haya dicho ya. Ahora nuestra misión es predicar la palabra que Dios ya nos ha dado. Esa es nuestra misión. Id a todas las naciones y haced discípulos. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es nuestra tarea. Esa es la diferencia entre un profeta y un predicador. El predicador predica sobre la Biblia, sobre todo lo que ya ha sido revelado. Bien, ¿y de dónde sacamos esa información de que Silas era predicador? Pues nos vamos a segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, y leeremos el versículo 19. Primera de Corintios 1, 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí o no, mas ha sido sí en él. Bien, ahí el apóstol Pablo nos dice que Jesucristo ha sido predicado entre ellos, entre los de Corinto, por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Él se identifica. Pablo, Silvano, que ya sabéis que Silas es la contracción de Silvano, y Timoteo. Vemos a estos tres hermanos muchas veces unidos. El otro día leímos en Primera de Tesalonicenses que Pablo le escribe a los tesalonicenses e incluye en la salutación a Silas y a Timoteo. O sea que se ve que había una relación muy estrecha entre los tres. Timoteo, ya sabéis, era como el hijo espiritual de Pablo. Timoteo parece que está huérfano, su papá no vive, y Pablo lo tomó como un hijo. Timoteo ya venía instruido por su madre y por su abuela, pero Pablo lo toma como un discípulo especial, como un hijo amado, así lo llama también, y le enseña y le instruye y lo prepara, y a la vez Pablo es bendecido por la juventud, por la fe de Timoteo, y por ese motivo lo incluye muchas veces en las salutaciones, pero también a Silas, a Silvano. Predicador y profeta, como hemos dicho, tenían mucho en común. Ambos tenían una misión parecida, traer la palabra de Dios a las personas. Pero como ya hemos estado explicando en el Nuevo Testamento, con el comienzo de la Iglesia, la venida de Cristo, el uso del ministerio de profeta fue perdiendo fuerza una vez que toda la revelación de la Escritura estuvo completa. Y entonces aparece el concepto, como estamos aquí, os predicamos, aparece el concepto predicador del Evangelio y de la palabra. La palabra de Dios ya está completa, ya hay toda la revelación que tenía que escribirse, y ahora Dios usaba predicadores para poder anunciar, explicar, de tal manera que todos pudiesen comprender esa palabra que ya estaba escrita. Cuando dice en Efesios que el Señor Jesucristo mismo ha constituido, entre otros ministerios, dice pastores y maestros. La función principal del pastor y maestro es la de transmitir la palabra, la de enseñar la palabra de Dios. Y tenemos que resaltar
que en este versículo 19, cuando dice que hemos predicado, la pregunta es, ¿qué es lo que predicaban? ¿Sobre qué predicaban? Bueno, pues es muy importante y tenemos que resaltarlo. Alguno dirá, y bueno, no hace falta resaltarlo, ¿no? Ya entendemos que debe ser así, predicar sobre Jesucristo. Bueno, hay que resaltarlo porque he escuchado predicaciones por ahí que de Jesucristo no hablan mucho o nada. A veces se quiere traer una predicación demasiado novedosa al innovar la predicación en las iglesias y se cae en el tremendísimo error de dejar de predicar a Cristo. Cuando yo era jovencito y empecé a estudiar para prepararme, para poder predicar y enseñar, desde el primer año de mi conversión, el Señor ya me estaba llamando a la enseñanza y a la predicación. Y entonces me di cuenta que necesitaba prepararme para eso, así que en ese tiempo, aunque a los más jóvenes les parezca que eso es imposible, pero no existía internet. Vivíamos sin tecnología de ningún tipo, no había ordenadores, no había teléfonos inteligentes, no teníamos internet. Entonces la forma de adquirir conocimientos no era a través de estos medios, sino que básicamente era a través de la literatura y de primera mano, de escuchar a maestros y predicadores. Entonces, pues siempre que podía, pues me escapaba a Barcelona. Yo acabo de venir de Barcelona esta tarde. Está a 100 kilómetros de aquí de casa, no está muy lejos. Pero claro que te estoy hablando, cuando yo era joven me era más difícil ir a Barcelona y volver. Por eso cuando podía me iba a Barcelona, que es donde había librerías evangélicas, y entonces ahorraba lo que podía, porque el dinero nunca sobra, ¿verdad? Pero para mí siempre comprar literatura era algo valiosísimo. Y por eso desde muy jovencito, siempre que podía y ahorraba un poquito de dinero, compraba libros. Ahora tengo una biblioteca por encima, debe haber como 5 o 6 mil libros. No todos los compré yo, estoy agradecido que muchos hermanos me donaron parte de sus bibliotecas, como Félix Benlliure, que muchos días tenemos por aquí a su viuda, su esposa María Teresa, y otro de los que me han donado muchos libros es Juan Antonio Monroy. Tengo pues gran parte de su biblioteca y estoy agradecido porque, como os digo, para mí la literatura, los libros son un tesoro. Entonces me compré un libro sobre homilética. Y la homilética, para el que no sepa, pues es el trabajo de exponer las escrituras, el arte de predicar las escrituras. En la homilética se aprende cómo confeccionar un sermón, el orden, las partes, todo. Y me acuerdo que pues debía hacer 1 año y medio, 1 año y pico que yo era creyente. Y entonces pues yo no me había fijado en el detalle de una de las leyes que ponían en ese libro. Decía siempre, nunca me olvidé, porque lo recibí como algo, como un reto, un desafío. Y ahí una de las normas de la homilética cristiana decía que toda predicación, toda, tiene que tener siempre como centro a Jesucristo. Y me hizo pensar, porque yo pensé, vaya, nunca había pensado en eso. Yo creía que a veces había escuchado algún sermón por ahí de algún hermano que predicó y no habló de Jesucristo. No era el centro. Pues yo he escuchado a lo mejor del diluvio, ¿no? Y cómo Noé construyó un barco porque la gente era pecadora y solo entraron unos pocos porque fueron los que creyeron y ya está. Y yo pienso, pues no escuché de Jesucristo en esa predicación. Bueno, pues si no se habló de Jesucristo, se quedó incompleto el mensaje. Porque si hablo del arca, del diluvio, tengo que llegar a decir que igual que los que creyeron en el mensaje que Dios le dio a Noé y entraron al arca y solo se salvaron los que entraron al arca, mi obligación es decir que solo se salvarán en la segunda vez que el mundo sea destruido, solo se salvarán aquellos que hayan entrado en Cristo. Todo mensaje tiene que ser cristocéntrico, o sea, Cristo tiene que ser el centro de nuestros mensajes, porque ese ha sido nuestro llamado. Hemos sido llamados a predicar a Jesucristo. No estamos llamados a predicar otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cualquier cosa que hables, por ejemplo, nosotros los
los sábados por la noche. Hoy no estoy dando historia de la iglesia a pesar de que es sábado, por las circunstancias he llegado muy tarde y entonces voy a hacer el estudio un poquito más corto que los días como todos los días, que suele estar en torno a 1 hora. Hoy nos vamos a quedar un poquito más cortos y entonces por eso estoy continuando donde lo dejamos ayer. Pero dices, bueno, es que historia de la iglesia no habla de Cristo, ¿no? Pues si es la historia de la iglesia, ¿de qué estamos hablando? De Cristo. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. A veces a lo mejor en el mensaje no estamos mencionando el nombre de Jesús todo el rato, ¿no? En la historia de la iglesia aportamos mucha información, muchos datos, hablamos de la iglesia, pero Jesús sigue siendo el centro, no hay iglesia sin Jesús. No nos importaría la historia de la iglesia si no fuese por Cristo. Entonces todos los mensajes que damos, todas las predicaciones que damos, sin Cristo no tendrían ningún tipo de sentido. Por eso tenemos que hacer énfasis. Si aquí hay algún hermano que me está escuchando que siente ese llamado de predicar la palabra de Dios, bueno, pues tienes que tener esto siempre en cuenta, que cualquier mensaje que traigas a la iglesia o a los hombres tiene que tener, el tema principal tiene que ser Jesucristo. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y él mismo en alguna ocasión abrió las Escrituras y enseñó y mostró cómo desde Moisés y pasando por los profetas las Escrituras hablaban de él. Cuando al comienzo de la iglesia, tú sabes que el Nuevo Testamento está escribiéndose, está en proceso, así que todavía no existe el Nuevo Testamento, y los primeros predicadores del primer tiempo de la iglesia predicaban usando la palabra, pero la palabra que ya estaba escrita, los 39 libros del Antiguo Testamento. Pero predicaban de Jesús y usaban el Antiguo Testamento para predicar de Jesús, porque como el mismo Jesús dijo, las Escrituras hablaban de él. Todo el centro de las Escrituras hablaba de Jesús. El otro día celebramos unos bautismos y en ese acto de bautismos pues tuve una meditación para los hermanos. Fue muy bueno porque había familiares de hermanos que se iban a bautizar y vinieron familiares que no son creyentes, no vienen a la iglesia. Qué bueno, ¿no? Que podemos dar ese testimonio. Y entonces pues el Señor me puso en el corazón hablar de ese pasaje en el que Felipe fue llevado por el Señor al desierto a encontrarse con un etíope que venía de viaje, había subido a Jerusalén para adorar y volvía a su tierra, a Etiopía. Y entonces iba leyendo al profeta Isaías. Y entonces estaba leyendo ese pasaje donde habla de Jesús, pero él no lo sabía, porque ahí habla de que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Entonces el eunuco no entendía de quién se refería. Y Felipe se puso al lado del carro, guiado por el Señor, por el Espíritu Santo, y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y entonces Felipe dijo, ¿y cómo lo entenderé si no hay alguien que me lo enseñe, que me lo explique? Eso es predicar el Evangelio. Ahí Felipe le predicó el Evangelio. ¿Y qué usó? Lo que ya estaba escrito, el Antiguo Testamento. El etíope preguntó, ¿de quién dice esto el texto? ¿De quién habla Isaías? ¿De sí mismo o de otro? Y entonces Felipe le dijo, no habla de sí mismo, habla de Jesucristo, el Mesías, que ya vino y dio su vida por nosotros. Por eso Isaías dijo que iba a ser llevado al matadero, que callaría como un cordero, enmudecería y no abriría su boca, porque Cristo vino para morir por nosotros. Si vas a predicar el Evangelio, no hace falta ni que te diga que tienes que hablar de Jesucristo, ¿verdad? O sea, hay hermanos que a veces me dicen, qué bueno, el otro día estuve hablando con mi vecino, con mi compañero, y le prediqué el Evangelio. Y yo entonces insisto un poco y le digo, ¿y qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Y entonces él me explica, ¿no? Y me dice, me preguntó si somos testigos de Jehová, y yo le expliqué que no. Estuve diciendo que nosotros sí donamos sangre y que nosotros pues nuestros locales no se llaman Salón del Reino, y le estuve explicando diferencias. Y yo, ¿y qué más hablasteis? Hablamos de la evolución, porque él me preguntó si creemos que Dios creó todo o creemos
que es por evolución, y yo le expliqué que no creemos en la evolución. Pero, ay, ¿qué más hablasteis? Y después de un rato me dijo, bueno, también me preguntó si creemos en María. Yo le dije que sí, claro que creemos en María como una buena hermana. Y al final le digo, pero no le predicaste el Evangelio. Sí, le prediqué. No, pero no le hablaste de Jesucristo. Predicar el Evangelio es hablar de Jesucristo, no de temas bíblicos, pueden ser bíblicos. Mira, cualquiera de esos temas que alguien te pregunte, tienes la excusa perfecta para hablar de Jesús. Si te dicen, pero vosotros sois testigos de Jehová, tú le dices. El punto más a destacar entre los testigos de Jehová y nosotros es que ellos no creen que Jesucristo sea Dios. Los testigos de Jehová dicen que es el Hijo de Dios, es inferior a Dios. Así dicen ellos, fue creado. Pero nosotros decimos, no, la Biblia dice que el Verbo era Dios. Tú le puedes decir, en la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, en la Biblia, en el texto original dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo se refiere a Jesucristo, la palabra prometida. Y en la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras no dice era Dios, dice era un Dios. Cuando ahí se tradujo al Nuevo Mundo, las Sagradas Escrituras, añadieron y quitaron palabras para manipular el texto y que diga lo que ellos quieren que diga. Si hablas de los testigos de Jehová, tienes que hablar de Jesucristo. Si hablas de evolución, tienes que hablar de Jesucristo. Y dices tú, ¿y cómo hablo de Jesús si me preguntan si creo en la evolución o no? Dile, puedes decirle, mira, la Biblia dice que Dios creó todas las cosas. Y el principal testimonio que tenemos que eso es veraz, que el relato del Génesis es cierto, es porque Jesucristo lo autentificó. Cuando Jesucristo vino a este mundo, Él citó las Escrituras e hizo referencia a la creación como el acto directo de Dios y con el propósito de Dios. Y ahora en Cristo la Biblia dice que nosotros podemos ser una nueva creación. Y ahí ya estás, ya te metiste en el Evangelio, porque ahora el otro dice, ¿cómo que vamos a ser una nueva creación? Sí, porque la Biblia dice que estamos muertos en nuestros pecados. Y todos nosotros hemos pecado, tú has pecado. Si nunca te has arrepentido de tus pecados y has aceptado lo que Cristo hizo por ti en la cruz, entonces dice la Biblia que estás muerto en tus pecados, porque estás separado de Dios. Pero la buena noticia es que si crees que Jesucristo murió por ti y estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados y a recibir la salvación, que es un regalo de Dios, entonces naces de nuevo, te conviertes en una nueva creación, una nueva criatura. Y además en el futuro Dios hará cielos nuevos y tierra nueva y tú ahí le predicas el Evangelio. Toda predicación siempre tiene que tener a Jesucristo como centro. Todo lo demás sería hablar de cosas interesantes, puede estar bien, pero siempre tienes que hablar de Jesús. Muy bien, algún hermano que me está escuchando y pregunta ahora, ¿y si yo le doy mi testimonio? Igual, evidentemente, porque si tú das tu testimonio, ¿qué le vas a explicar? Pues que un día estabas perdido y que Cristo te encontró. Todo lo que rodease eso, pues está ahí interesante para que tú le cuentes cómo fue en tu caso y quizás le ayude a él a entender que él también necesita, pero el mensaje de tu testimonio es ese. Es decir, yo estaba perdido, pero un día alguien me predicó el Evangelio, entendí y mira dónde me encontraba y mira dónde Cristo me puso. Él me rescató. Jesucristo siempre tiene que ser el centro de nuestra predicación. Vuelvo a leer el versículo ahí, estamos en Primera de Corintios 1:19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo. No ha sido sí o no, más ha sido sí en él. Pablo predicó a un Jesús, Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo predicó a un Jesús que es totalmente digno de confianza. Vamos a explicar lo que quiere decir este versículo, porque es por si alguien se queda ahí con dudas. ¿Qué quiere decir? Que no es sí o no, sino que es sí. Bueno, quiere decir eso, que Jesús
es totalmente digno de confianza. Él está mostrando al Salvador como un hombre, como un Dios, como una persona fiel. Es totalmente digno de confianza. Pablo alude a un principio. El mensaje afecta al mensajero. Pablo no podía predicar a Jesús, quien no ha sido sí y no, de una manera tan sincera y poderosa y quedarse sin ser tocado por ese Jesús. O sea, el entender esto debió de hacer que los cristianos en los corintios cristianos confiaran más en Jesucristo y confiaran en la predicación de Pablo. En él todas las promesas son sí y amén. ¿Podemos imaginarnos a Dios el Padre que le dijese no a Jesucristo? ¿Te puedes imaginar que un día el Padre le dice a Cristo, no, eso no, eso que tú dices no, ¿verdad que no? O sea, Dios el Padre siempre dice que sí al Hijo y siempre afirmará lo que el Hijo dice, amén, ¿no? Nosotros nunca hubiéramos tenido ese precioso versículo que Pablo está ahora enseñando y sobre el que ellos han predicado. Nunca habríamos tenido un versículo así tan especial, tan hermoso. Si estos hombres de Corinto, los creyentes en Corinto, no hubiesen andado unas vidas quizás así desordenadas, confusas, hay muchas cosas que en la iglesia en Corinto no estaban en orden. Y entonces ellos provocaron sufrimiento al propio Pablo. Pero puedes ver cómo el mal es anulado por Dios y convertido en bien. A veces dentro de las iglesias se puede hacer mucho daño con la murmuración, con las acusaciones, etcétera, etcétera. Pero el Señor trata con nosotros. Y en el Señor las promesas de Dios son sí. Y en Cristo son amén, por medio de nosotros. O sea, el versículo 20 lo aclara del todo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, en Cristo sí, y en Él, en Cristo, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. ¿Sobre qué predicaban ellos? Sobre Jesucristo. ¿Sobre qué tenemos que predicar nosotros? Sobre Jesucristo. Pablo decía, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y quiero resaltar este detalle. Fíjate bien en lo que Pablo dice. Me propuse no saber entre vosotros ninguna cosa más que a Jesucristo y su muerte en la cruz. Pablo entendió que el tema a resaltar, que el tema principal era este. No se podía estar ahí perdiendo el tiempo en hablar de otras cosas. Mira que Pablo tenía mucho conocimiento. Él explica que fue educado, se preparó y estudió a los pies de Gamaliel, que era, vamos a decir, el maestro más famoso y con más prestigio de la época en este lugar. Pero Pablo no viene ahí con sus conocimientos de erudito, de maestro. Él era un rabí, era un maestro, era fariseo, hijo de fariseos. No, él dejó todo eso a un lado, se lo tuvo que proponer, porque a veces en nuestra naturaleza nos saldría lucir nuestro conocimiento y exponer todo lo que sabemos, pero Pablo dice, me propuse. Él hace ese énfasis. Era un hombre que podía razonar, debatir persuasivamente, que podía enfocar temas religiosos desde diferentes aspectos, pero él hizo una decisión consciente. Me propuse poner el énfasis en quién, en Jesucristo y en la cruz y en este crucificado. Entonces Pablo era un predicador, un embajador de Jesucristo, no era un vendedor. No estaba ahí para vender nada, estaba ahí para hablar de Jesús, para predicar a Jesús. Al tomar este enfoque, Pablo entiende que no está atendiendo a lo que el público quería escuchar.
Seguro que los creyentes de Corinto, como otros de otros lugares, tenían ganas de escuchar cosas nuevas, temas así como muy de superación personal, innovadores, de cosas interesantes, ¿no? Pero él dice, mira, yo no he venido aquí a hablaros de lo que yo quiero ni de lo que vosotros queréis, porque está implícita las dos partes. Me propuse mira, voy a pasar por alto lo que a mí a lo mejor me gustaría hablar, y vengo a hablaros de Jesucristo. Y no voy a hablaros de lo que a vosotros os guste, sino de lo que necesitáis escuchar, y es acerca de Jesús. Corinto puso mucho interés en temas así como sobrenaturales, ¿no? Los dones del Espíritu que Pablo tiene que poner en orden y explicarles y decirles que es mejor hablar 4 palabras con conocimiento que un montón de palabras que no se entienda nada. Y él va a decir, es mucho mejor profetizar, o sea, predicar, que hablar en lenguas. Porque el que habla con lenguas, con Dios habla. Pero el que profetiza, el que predica, edifica a la iglesia. Entonces, los corintios querían ver cosas y milagros, como los judíos que demandaban señales. Los judíos querían ver señales, los griegos querían sabiduría. Ahí lo tienes un poquito más adelante en este capítulo, en el capítulo 1, en el anterior, capítulo 1, versículo 22. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero yo he venido aquí a predicaros a Jesucristo. Eso es lo que a Pablo le importaba. Y me lo he propuesto, no hablaros de ninguna otra cosa de que Cristo y de este crucificado. Esto era su predicación. La importancia era esta. Si un predicador no es cuidadoso, él se va a poner en el camino del Evangelio. En lugar de ser un siervo del Evangelio, él va a estar por encima del Evangelio. Hay predicadores que solo hablan de ellos, porque mi ministerio, porque yo hice, yo deshice, hasta que yo no llegué las cosas no eran como son ahora de bien, ¿no? Y nunca podemos caer en esa trampa, en ese error. Hay predicadores que pueden oscurecer a Jesús en su predicar, ya sea presentándose a sí mismo, su ministerio, distorsionando el mensaje, tratando de hacer predicaciones así en plan espectaculares, ¿no? Como aquella niña pequeña que cuando un hombre fue invitado a hablar, a predicar, pudo ver por fin dice que era un predicador bajito y allí estaba sentada la niña. Y como este predicador era bajito, muy bajito, dice que la niña vio los cristales de colores que había justo detrás del púlpito. Normalmente la niña se sentaba en el mismo sitio y el predicador le tapaba parte de la visión y nunca se dio cuenta. Entonces ese día que el predicador era más bajito, entonces la niña se dio cuenta de qué dibujo había en los cristales de colores, una vidriera de colores, y era una imagen de Jesucristo la que había allí. Y entonces la niña dijo, qué raro, hoy no está el hombre que normalmente se pone en el púlpito e impide que podamos ver a Jesús. Esto es una metáfora. O sea, a veces el predicador que está ahí predicando impide que se pueda ver a Jesús. Bueno, repito lo que dije antes, sea donde sea que Dios te llamó, si a ponerte en un púlpito o a hablarle a tus semejantes que hay a tu alrededor, no te olvides nunca que tu mensaje, tu predicación tiene que tener como centro siempre a Jesucristo. Cuando tú hables, tienen que ver a Jesús en tu mensaje, en tus palabras, en tu vida. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. No quiere decir que dejó todo su otro conocimiento a un lado. No quiere decir eso. Quiere decir que el centro de su predicación era Jesucristo y Jesucristo crucificado. Mientras Pablo estuvo en la tierra, su predicación siempre fue Jesucristo. Ese debería ser nuestro enfoque, nuestra misión. Aquí mismo en Primera de Corintios, antes te mencionaba el capítulo 1,
versículo 22. Bueno, pues fíjate en el 23. El capítulo anterior, Primera de Corintios 1, 23. Pero nosotros predicamos, ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando dice los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los que hemos creído de verdad en Jesucristo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cada uno que predique sobre lo que quiera. ¿Verdad, hermano? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero tú y yo, nosotros, los que estamos aquí esta noche, ¿estamos de acuerdo que nosotros vamos a predicar a Jesucristo? Los que quieran predicar de milagros, de señales y de prodigios, que prediquen. Los que quieran hablar de psicología y filosofía y metafísica y ciencias de todo tipo, que hablen. Pero nosotros vamos a seguir predicando a Jesucristo crucificado. Espero que estés de acuerdo conmigo en eso. Es un reto que tenemos por delante y que nunca podemos perder de vista. En los tiempos de Pablo, el mundo judío estaba buscando señales. Era un tiempo confuso para ellos. Se encontraban bajo la opresión de los romanos y se estaba quizás haciendo énfasis más que nunca en la venida de un Mesías. Pero precisamente ellos esperaban un Mesías que viniese montando un caballo blanco con una espada en la mano para destruir a sus enemigos, a los opresores y darles la libertad. Pero cuando Jesús apareció por las tierras de Palestina, los judíos lo miraban y no veían al Mesías. Miraban a un hombre, a un religioso, algunos le llamaron rabí, maestro, otros le dijeron profeta, pero no veían en Jesús al Mesías, al Cristo. Y ellos buscaban señales, milagros. Pero, ¿recuerdas lo que Jesús hizo? Jesús hizo milagros por todas partes. Hizo señales por todas partes. ¿Para qué? Para demostrar que Él era el Cristo. Y ahora te pregunto, ¿y creyeron en Él al ver los milagros y las señales? En algún momento le dijeron, por Belcebú echa fuera a los demonios. O sea, no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Y los judíos demandaban señales, como dice ahí Pablo, ¿no? Querían ver milagros, querían ver señales y prodigios. A veces buscaron a Jesús para ver si hacía señales y milagros. Herodes, cuando interroga a Jesús, estaba esperando, ¿no? Este es de quien dicen que hace señales, milagros. A ver, que nos haga algo aquí, como un numerito de circo, ¿no? Buscaban señales y prodigios, pero no estaban dispuestos a encontrar la verdad. Por eso Pablo especifica y dice, pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. O sea, ese es nuestro mensaje, el mensaje de la cruz, que como él va a decir también ahí más adelante, es locura para los hombres. Los hombres no entienden. Así que sí, los judíos pedían señales y milagros, pero vieron milagros y señales a lo largo de toda su historia y eso no doblegó sus corazones para obedecer a Dios. Y los griegos buscan sabiduría, dice. La cultura griega valoraba mucho la búsqueda de la sabiduría, usualmente expresada en términos altos, académicos y filosóficos. Ayer estaba dando la clase del Seminario Bíblico de Fe, hemos empezado a estudiar los Evangelios y nos situemos en el contexto histórico, esos 400 años de silencio en el que entre Malaquías y Mateo no hubo profetas y no hubo revelación escrita. Y entonces estábamos hablando, yo les estaba explicando a los hermanos que la Iglesia surge en el momento más adecuado de la historia. Surge en ese momento donde venimos de la herencia del Imperio griego,
Una de las partes importantísimas es que en todo el mundo conocido del área del Mediterráneo se habla el mismo idioma, el griego. Pero también les decía que había un factor importante a la hora de difundir el mensaje del Evangelio y preservar las escrituras, la palabra de Dios, y es que los griegos apreciaban mucho la literatura, el conocimiento, la sabiduría. Entonces fue un entorno propicio para poder explicar todo eso. ¿Te acuerdas cuando Pablo llegó a Atenas y en el Areópago, que era el centro religioso de la ciudad, ahí se puso a predicar y lo hizo con un nivel así de erudición, un nivel como maestro, un gran orador? Él empieza hablándoles de una forma así muy intelectual, muy educada, ¿no? Les habla como atenienses, pasando entre vosotros, entre vuestros ídolos, entre vuestros dioses, dice, entre vuestros dioses, y viendo y está ahí explicando, dice, he visto un pedestal en el que no había ningún dios y la placa decía el dios no conocido, pues de este dios a quien no conocéis es de quien yo os hablo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y ahí le presenta el Evangelio, ¿no? Entonces los griegos demandan sabiduría. Era un pueblo idólatra, tenían todos sus dioses distintos, ¿no? Y en su idolatría ellos trataban de ver a Dios como una razón final. Ellos pensaban, Dios tiene que ser razonable, tiene que ser intelectualmente asequible. Y entonces ellos buscaban esa sabiduría. Pero insisto, Pablo va al quid de la cuestión. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. En vez de darles a los judíos señales y prodigios y a los griegos sabiduría, les da algo inesperado, que los judíos no iban a entender y que los griegos tampoco. Cristo crucificado, el Mesías crucificado. Por eso más adelante va a decir la locura de la predicación, la locura de la cruz, porque la gente se quedaban extrañados. Los griegos que buscaban esa sabiduría y escuchaban a Pablo le decían, a ver Pablo, espera, que no estamos entendiendo. ¿Nos estás diciendo que tu Dios fue crucificado? ¿Que tu Dios murió en una cruz? La palabra Cristo significa Mesías. Y Mesías o Cristo significaba poder, esplendor, triunfo. Pero al decir crucificado implicaba debilidad, derrota, humillación. Así que la palabra Cristo crucificado para los judíos y para los griegos era un sinsentido. Por eso dice la locura de la predicación, la locura de la cruz. Porque era el mayor contraste que te podías imaginar. Y esto era lo que Pablo predicaba, ¿no? La locura de la cruz, bendita locura, y gloria a Dios que todos nosotros somos locos que seguimos esa enseñanza. A nosotros no nos parece extraña la predicación de la cruz, porque hemos crecido en un contexto en el que la cruz pues ya tenía un significado, se convirtió en un símbolo, y nos podemos colgar la cruz aquí de nuestro cuello en una cadena como un símbolo. Entonces ya no nos parece extraña, pero debemos entender el contexto y debemos entender cómo se miraba la cruz en el tiempo de Jesús. La cruz era un lugar de ejecución, y no cualquier lugar de ejecución, era horrible, era bien feo. En la cruz la imagen que había eran los peores criminales, eran los que morían en la cruz, y todo era sangre y carne despedazada y aves de rapiña comiéndose a los cadáveres que estaban colgados de la cruz, o sea, era una imagen horrible pensar en la cruz. Entonces, si no entiendes eso, no entiendes esa tensión que hay entre Cristo y crucificado, entre esas dos palabras. El gran estadista Cicerón dijo, y te cito textualmente sus palabras, él dijo, la cruz habla de lo que es vergonzoso, horrible, nunca debería mencionarse en una buena sociedad. Bueno, si hubiéramos sido testigos en estos tiempos bíblicos del sufrimiento de los que morían en la cruz, de quienes morían en la cruz, si hubiésemos visto en persona
esa forma de ejecución, entonces hubiéramos entendido mucho más de lo que entendemos ahora. Ahora yo os lo explico y eso nos ayuda a tomar conciencia, conocimiento, ¿no? Pero yo creo que hubiésemos tenido que estar ahí, en primera persona, viendo eso. Hubiésemos entendido lo horrible que era, lo terrible que era escuchar a la multitud gritando «¡Crucifícalo, crucifícalo!», llenos de odio y de rabia contra Jesús. Si estuviéramos en esas circunstancias entenderíamos. Mira, si hubiésemos estado ahí y hubiésemos conocido todo, a Jesús y todo, cuando esta multitud hubiesen gritado «¡Crucifícalo, crucifícalo!», ¿qué hubieses hecho tú? Si hubiésemos entendido la tensión entre esas dos palabras, Cristo y cruz, hubiésemos gritado que no lo crucifiquen, ese hombre no merece ser crucificado. Pero bueno, para esto vino Jesús, por eso tenemos que predicar la cruz y por eso Él dijo, es necesario que esto ocurra. Si tienen que ejecutar a este hombre, no es porque lo merezca o no, no se lo merece. Jesús nunca mereció ningún tipo de juicio ni de ejecución, y mucho menos el que muriese en una cruz. Cada púlpito de cada iglesia en el mundo donde nos reunimos para celebrar nuestras asambleas, reuniones, nuestros cultos de alabanza, mira, cada púlpito de nuestras iglesias tendría que decir así: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Había una iglesia que en el arco de la iglesia que daba a un patio ponía estas palabras: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese es un buen lema. Si piensas qué podemos poner en nuestra iglesia ahí, un lema, pues este sería un buen lema: nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Por qué no podríamos quedarnos en Cristo sin añadir crucificado? Nosotros predicamos a Jesús. Bueno, está bien, no hay ningún problema. Sí, porque predicar a Jesús es hablar de la cruz, evidentemente, ¿no? Pero por eso estamos matizando y estamos diciendo, no te olvides de que cuando prediques a Cristo, prediques lo que Él hizo por nosotros. La cruz está vacía, no se quedó en la cruz, pero pasó por la cruz. Porque si no hubiese muerto en la cruz, tú y yo ahora no tendríamos vida eterna, estaríamos muertos en nuestros pecados. Y déjame que te lea otro texto que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 9. Recuerda, estamos viendo el tercer punto de la vida de Silas, en el que hoy hemos aprendido que él era predicador, y estamos viendo lo que significa eso de ser predicador, y que todos nosotros somos predicadores y tenemos que predicar. Brenda dice, ¿bajo qué ley clavaron a Jesús y no a los otros? Siempre me pregunto. Creo entender la pregunta. Digo creo entender porque me imagino que, Brenda, te estás refiriendo a alguna película que has visto o alguna imagen que has visto en la que se ve a Cristo crucificado y los ladrones de al lado de él atados con unas cuerdas. ¿Puede ser eso? Tengo revelación y creo que he entendido bien. Sí, dice Brenda. Bien, pues si esa es la pregunta, eso es una representación gráfica que han hecho a alguien en una película o en una imagen. Pero Cristo fue crucificado y los ladrones que había a su lado también fueron crucificados. Era la manera de ejecutar de los romanos. Todos los que iban al Gólgota eran clavados en la cruz. Prueba de ello está que la Biblia habla de eso, de ese lugar de tormento, de ejecución. Entonces, en algunas películas como que han querido resaltar más el sufrimiento de Jesús por encima de los otros ladrones que murieron a su lado. Pero no es necesario tratar de decir Cristo sufrió más que los otros dos porque a él lo crucificaron y a los otros no.
No, todos los que iban al Gólgota eran crucificados y los ladrones en la cruz también fueron crucificados. Aquellos dos no sufrieron el martirio que Jesús sufrió en toda la noche anterior, en la que Jesús fue brutalmente torturado con los látigos romanos, esos látigos de 3 puntas, que en la punta de ellos solían tener objetos de metal afilados o huesos de animales afilados que en cada latigazo arrancaban pedazos de carne, a veces llegaban hasta el hueso, y bueno, todo lo que representó la tortura de la flagelación, de ser golpeado con varas, le escupieron, le golpearon con los puños, dándole patadas, le clavaron una corona de largas espinas en su cabeza, etcétera, etcétera. Dice incluso en los evangelios que le golpeaban, ahí queda como disimulado en el texto, pero cuando tú lees en el griego original dice que le golpeaban en sus partes nobles, en sus genitales. O sea, fue horrible lo que Jesús experimentó aquel día en el tormento, pero si hablamos del nivel de sufrimiento que él estaba experimentando en relación a los otros, hay algo que sobrepasa todo lo que podamos explicar, y es cuando entendemos la teología que nos dice que sobre Jesús en la cruz cayó el pecado de toda la humanidad, de todos nosotros. Dice que por nosotros Él se hizo maldición y que cargó con nuestros pecados. Bueno, en tu vida, si tú me tuvieses que explicar todo, me refiero a todos los que me estáis escuchando, en tu vida, si me tuvieses que explicar todo el sufrimiento que el pecado te causó, si yo tuviera que explicar todo lo mal que me he llegado a sentir en mi vida por culpa del pecado, y sumo el pecado de toda una humanidad de millones de personas, y pongo toda esa tristeza, todo ese dolor, toda esa depresión, todo ese sufrimiento, y cojo todo eso y lo cargo sobre un hombre, sobre un solo hombre, es indescriptible lo que en un momento dado Jesús experimentó en la cruz, cuando Él dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento en el que, al cargar con el pecado de toda la humanidad, Cristo quedó solo en la cruz, ya que Dios el Padre no podía contaminarse con el pecado porque Él es santo y necesitaba seguir siendo santo para aceptar el sacrificio que su Hijo estaba haciendo en la cruz. No podemos imaginar eso. Así que no es necesario tratar de buscar comparación y decir: Cristo lo crucificaron, a los otros no. Sí, a los otros también. Dice en el texto que Él fue crucificado y otros 2 ladrones fueron crucificados a un lado y al otro de Él. Así que lo dice la Escritura. Entonces, bueno, ahí vamos a leer 1 de Tesalonicenses 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Eso es lo que Pablo y los demás hermanos del primer tiempo de la Iglesia hacían. Predicaban a Jesucristo siempre que podían, a tiempo y fuera de tiempo, como Pablo le dice a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo, persiste en eso, exhorta, enseña, predica, no te calles, habla. Esa es nuestra misión, hermanos, hablar de Jesús, porque es el único mensaje que puede abrir los ojos del pecador y hacer que éste pueda llegar a ser salvo. Pablo dice que predicamos el Evangelio. Predicar el Evangelio es predicar a Jesucristo. Son las buenas noticias. Nuestro pecado nos separó de Dios. Estar separados de Dios es estar muertos. Muertos espiritualmente. Y si morimos en nuestro cuerpo con la muerte espiritual, morimos para toda la eternidad. Por eso Jesucristo murió en la cruz, por eso Él derramó su sangre, para que nosotros, si creemos en esa muerte, Él cargó con mi pecado, así que la justicia quedó satisfecha, yo recibo esa gracia, me apropio del regalo de Dios, y la Biblia dice que soy salvo. Y no hay otro camino, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Dice la Escritura que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
No hay nada que podamos hacer para salvarnos. No hay nadie que pueda hacer nada por ti para que te salves, porque cada uno tendría que morir por sus propios pecados. Y Cristo, como no cometió pecado, murió por el pecado de todos nosotros. Silas era predicador y nosotros debemos seguir su ejemplo. Amén, hermanos. Bueno, y me despido. Dije que iba a hacer el estudio un poquito más corto y bueno, al final nos hemos ido casi como siempre. Pero bueno, no hemos hecho una hora, hemos hecho 57 minutos. En España es la 1:15, así que todo el mundo a dormir rápidamente, que mañana domingo y a las 11 de la mañana ya tenemos que estar en nuestro local de reuniones para celebrar culto a Dios, alabar a Dios y predicar. ¿Qué vamos a predicar mañana? A Cristo. Hermanos, un abrazo, que Dios os bendiga y Dios os cuide, que Dios esté siempre obrando en vuestra vida y que cada uno de vosotros honréis el nombre de Jesús, de nuestro Señor, con vuestra predicación. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide y hasta mañana si Dios quiere. Bueno, recuerda que mañana a las 11 por la mañana, pero por la noche, como siempre, 9 de la noche hora de España, mañana vamos a tratar de respetar el horario. Estaremos aquí enseñando la palabra de Dios. Hasta mañana. Bendiciones.